Hola, hola traders. Hoy vamos a hablar sobre un video tutorial sobre TradingView. Acuérdense que TradingView es la plataforma en donde nosotros vamos a analizar lo que es el mercado como tal y vamos a ver dónde son nuestras posibles entradas para poder generar nuestras hermosas ganancias que siempre generamos a través de estos mercados financieros. Es una plataforma en la cual es pero muy completa y nosotros podemos empezar a mirar cualquier activo, como lo tenemos aquí en la parte de la derecha, en donde nosotros podemos buscar el activo que necesitamos revisar o empezar a tener muchas, en este caso, criptomonedas, ¿sí? En donde podemos empezar a escoger y revisar una a una con el fin de nosotros saber dónde es buena zona de comprar, dónde es buena zona de vender y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos a revisar esta plataforma un poquito más como la utilizo yo, ¿sí? O sea, más personalizada a mi parecer, sin tener tantos indicadores con el fin de que nosotros podamos utilizarla lo más rápido, porque a veces necesitamos hacer entradas de momento, ¿sí? Ok, entonces en la parte de la izquierda, aquí tenemos lo que es las herramientas, todas las herramientas que nos proporciona la plataforma. Aquí tenemos, si le damos en esta flechita que tenemos acá, tenemos línea de tendencia, flechas, todo ese tipo de cosas para poder nosotros rayar el gráfico. Cuando nosotros queremos tener esta barra que tengo acá, esta que tengo aquí, que la puedo desplazar, ¿sí? Esta barra es como la barra de favoritos, o sea, como las herramientas que más utilizo y no necesito empezar a buscar acá una por una dónde está ubicada y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le doy aquí en esta flechita, busco la que necesito y le doy aquí a la derecha en la estrellita que me aparece. Fíjense, esta que es la línea de tendencia, la voy a borrar y ya se me desaparece de mi barra de favoritos y la ponemos de nuevo, ¿ok? Entonces ahí tenemos línea de tendencia, paralelas, todo ese tipo de cosas. En la siguiente vamos a tener lo que son la marcación de Fibonacci, ¿sí? Y otras estrategias que pues encontramos a raíz del mercado que podemos estar utilizando ya digamos según tu estrategia, ¿no? Eso ya depende de cada quien su forma de operar. Entonces vamos a revisar ahora la siguiente, es más como de dibujo. Yo utilizo mucho esto, lo que es el pincel, para uno poder trazar líneas de esta manera, digamos, cuando necesito explicar a mis estudiantes de qué manera podemos estar viendo el mercado, aquí hay una zona de soporte, aquí hay una zona de resistencia, todo ese tipo de cosas, con el fin de nosotros poder trazar mucho más rápido, ¿ok? Acá podemos darle control Z, como cuando utilizamos Word y todo ese tipo de cosas, y podemos devolvernos y borrar lo que ya hicimos, ¿ok? Aquí ya tenemos lo que son rectángulos, círculos, todo eso que más necesitamos para nuestro análisis diario de las criptos o bueno, cualquier activo que ustedes quieran revisar, sea de Forex, en bolsa de valores, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos al siguiente, es donde está el texto, que es como el más utilizado prácticamente, leyendas como esas nubecitas que aparecen ahí donde uno puede escribir para hacer anotaciones, que eso pues muchas veces nos hacen falta para poder recordar algo de lo que ya revisamos anteriormente en el gráfico. En el siguiente vamos a tener lo que son algunos patrones que utilizamos a la hora de operar, digamos las ondas de Elliot y todo ese tipo de cosas, en donde nos puede permitir a nosotros empezar a marcar con mayor facilidad lo que son algunos patrones con el fin de nosotros saber cómo pueden ser los siguientes movimientos, ¿ok? Entonces vamos a seguir al siguiente, vamos aquí, perdón. Esos son donde nosotros podemos marcar lo que son posiciones largas, posiciones cortas, short o long. Recuerde que acá en mi canal de YouTube hay varios videos tutoriales en donde explico qué es una posición larga, es decir, un long o qué es un short, para con el fin de nosotros poder aprovechar momentos en el mercado y nosotros poder analizar mucho mejor las cosas, en donde sabemos cómo hacer nuestro profit y nuestras tomas de pérdidas en dado caso que se les vaya en contra nuestra operación. Recuerden siempre el utilizar el stop loss, ya que ese es nuestro salvavidas a la hora de operar. Bueno, esos son ya emojis que podemos poner en el gráfico y pues ya son cositas que ya si las personas quieren poner, un chulito, una carita feliz, bueno, todo ese tipo de cosas y la podemos agrandar y achicar o dar o rotar como ustedes quieran. Eso ya son cosas de dibujo. Acá podemos la parte métrica en donde podemos medir y bueno, esto aumentar, bueno, eso lo podemos hacer con el mouse únicamente. Este imán que tenemos acá no acostumbro a ponerlo porque cuando yo trazo alguna línea
a veces no me permite juntar bien las líneas como debe ser, entonces no acostumbro a utilizarlo. Aquí en la parte de abajo me aparece un lapicito. Este lo que me permite es en permanecer en modo dibujo, es decir, que si yo activo alguna de las líneas, eh, digamos, alguna de las herramientas, ella va a seguir activada. No tengo que ir cada vez que voy a hacer una línea a mi barra de herramientas a despicharla, ¿sí? Con el fin de que me salga una nueva línea o poder pintar, ¿ok? Vamos a darle control Z con el fin de seguir aquí revisando nuestras barras de herramienta. Aquí vamos a desactivar para que nos continúe igual el gráfico. Esta zona para bloquear las barras de dibujo. Este ojito que tenemos aquí lo utilizamos para cuando tenemos dibujos ya en el gráfico y digamos hay demasiados dibujos y no nos deja leer algunas cosas, entonces lo oprimimos y lo que nos permite es ver el gráfico sin ningún dibujo que tengamos, pero cuando pintamos ya de una vez ellos vuelven a aparecer, ¿ok? Y ya lo de abajo ya es la barra de herramientas de eliminar con el fin de que aquí solo dándole un clic ya borramos todos los dibujos que tenemos en el gráfico. ¿Ok? Y aquí tenemos la barra de herramientas que la podemos esconder de esta manera con esa estrellita dándole un solo clic. ¿Listo? Eso por ese lado que son las barras de herramienta que lo que más utilizamos en el gráfico a la hora de estarlos visualizando. ¿Listo? Entonces, en la parte de arriba acá podemos encontrar los indicadores de la moneda que vamos a utilizar. En este caso estamos en Sol USDT. Aquí podemos mirar lo que es las temporalidades, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, 4 horas, dependiendo de cómo te gusta a ti operar, si seas swing trader, day trader, scalper, bueno, eso hay muchas maneras de operar, eso ya lo decide cada persona y hay videos en donde explico qué es cada una de ellas y cómo podrías estarla utilizando, no se te olvide dirigirte y suscribirte a mi canal porque estoy subiendo muchísimo contenido que te va a servir para comenzar tu carrera como trader, ¿ok? Listo, seguimos con la parte de arriba. Aquí ya podemos encontrar lo que es la forma de nosotros ver las velas, que estas son las velas japonesas, en donde la podemos ver con forma de barras, en forma de velas, que es lo que yo acostumbro a utilizar. ¿Sí? Ahí ya vas escogiendo tu forma de ver los gráficos. ¿Sí? Yo acostumbro a ver las velas porque necesitamos ver los cuerpos de las velas, sus mechas y todo ese tipo de cosas. Aquí los indicadores que tenemos acá, pues aquí podemos encontrar lo que es el RSI, volumen, las medias móviles, todo ese tipo de cosas, eso ya depende de tu estrategia. Entonces no me quiero meter mucho aquí porque aquí ya es más de la estrategia de cada persona. Y cada vez que las vayan a poner, les van a aparecer en esta parte de la izquierda, acá están las medias móviles, volumen, y en la parte de abajo está el RSI. Este RSI lo pueden, digamos, eliminar en dado caso, cuando se paran aquí en el RSI aparece esta X y aquí lo pueden estar quitando. Si ya lo quieren ver más a fondo, también lo pueden agrandar de esta manera para poderlo revisar mejor o le pueden dar clic, doble clic en el gráfico y ya él se esconde o si damos de nuevo doble clic, él vuelve. Pero si damos doble clic en el RSI, vamos a tener solamente el gráfico del RSI para poder nosotros analizarlo de una mejor manera. ¿Ok? Recuerden que todo esto depende de la estrategia de cada quien con el fin de que ustedes se vayan acoplando a lo que necesitan. No quiero que tampoco se llenen de puras líneas y indicadores por todos lados porque eso los va a enredar a la hora de operar, se los digo por experiencia propia. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿listo? Bueno, vamos a seguir aquí. Esto ya pues es para poner alguna alerta, en dado caso que pues quieran poner sobre el precio, digamos una alerta sobre esta zona, otra alerta sobre esta zona, pero eso ya son para cuentas pagas. En este caso estoy mirando una cuenta que es gratuita, lo cual solo te permite una sola alerta. Entonces tendrías que estarla eliminando o algo así por el estilo, o ir a pagar la mensualidad que no es muy costoso, pero es prácticamente para las alertas, lo veo yo más que todo, que son muy necesarias, pero para eso hay aplicaciones en las cuales puedes hacerlo gratuitamente, como lo que es esta aplicación, bueno, se me fue ahorita el nombre, ya ahorita la reviso y se las estaría diciendo a continuación, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí en la parte de arriba ya lo que hace es repetición, que es cuando nosotros podemos cortar un gráfico y darle play como para que se vaya reproduciendo lo que ya pasó en momentos atrás. Y vamos a mirar aquí arriba, bueno, aquí ya tenemos lo que es
la parte de los activos de los cuales nosotros podemos revisar, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, en este caso, Bitcoin, Doge, Kava, Link, ¿sí? Eso ya depende, pues, de lo que a ti te guste, ¿sí? O sea, el gráfico que a ti te guste lo vamos a mirar con el fin de que puedas analizarlo de forma correcta. ¿Cómo podemos buscar esos activos? Le damos aquí en el símbolo del más, ahí lo abrimos y vamos a buscar el activo que necesitamos. En este caso vamos a poner algún activo, eh, bueno, aquí los podemos encontrar. Cuando lo encuentres, digamos aquí Bitcoin o algo en el exchange que necesites, le das aquí en el más y él se va a ubicar en la parte de abajo de tu lista de seguimiento, ¿ok? Aquí apareció Bitcoin USD. ¿Ok? Y ya tenemos el gráfico listo para que lo podamos empezar a rayar y empezar a analizar. Si lo quieres borrar, aquí en la parte de la derecha te aparece este simbolito y listo, salimos de eso. Algo que se me pasó aquí en la barra de herramientas, cuando tenemos, digamos, este rayo, este rayo para que nosotros podamos ubicar, digamos, alguna entrada, podemos personalizar todo este tipo de cosas. Cuando nosotros lo ponemos, podemos darle doble clic a él y nosotros ya podemos ponerle el estilo, digamos que sea más grueso, el color, y le podemos poner texto, digamos, un hola, ¿sí? Ese tipo de cosas lo podemos hacer. Si ya esto me gusta o algo así por el estilo, le podemos dar clic derecho y le podemos dar aquí, digamos, en plantilla, le damos guardar como y ya entonces se me guardaría como tengo acá objetivo, punto de entrada y stop loss. ¿Ok? Entonces, si yo lo doy, digamos, aquí en objetivo, que es una plantilla que ya tengo guardada, en este caso estaba guardando hola, podemos darle aquí en objetivo y se me va a poner aquí objetivo. Y así ya puedo agilizar mi proceso de dibujo a la hora de estar revisando el mercado y no tengo que ponerme a escribir cada vez que lo necesito. Yo puedo darle control C, control B y se me duplica la, el rayo en este caso, ¿ok? En cuanto a lo que es el gráfico, lo que es este color negro que ayuda a que no se nos canse tanto la vista, podemos darle clic derecho. Si en dado caso no te gusta, lo puedes poner en esquema de colores claro y te queda blanco el gráfico. ¿Listo? Ya tendrías que reformar lo que son los colores de los rayos y eso y los textos, porque en este caso estaban de color blanco y por eso ya no lo estamos viendo. Vamos a devolvernos a esquema de colores oscuro y aquí, digamos, en las velas que tenemos acá, nosotros podemos, digamos, darle doble clic a las velas y aquí ya podemos personalizarlas al gusto de nosotros. Podemos ponerlas de color verde, rojo, blanco. Bueno, eso ya depende de lo que ustedes quieran. Ustedes lo van combinando como se les guste. Pueden cambiar la escala. O sea, son muchas cosas que ustedes pueden empezar a mirar más a fondo, pero lo esencial es esto, que ustedes pueden manejar esta parte en donde pueden cambiarle los colores y ya dejarlo lo mejor personalizado que puedan. Ya eso es el gusto de cada quien. ¿Ok? Entonces, para que, digamos, se tomen su tiempo para revisar este tipo de cosas. Si ustedes ven, digamos, estas líneas que son acá, que son las medias móviles, le pueden dar doble clic también y poderlas personalizar. Si en dado caso pueden también borrarlas si lo necesitan. Pueden ajustarlas, digamos la longitud 18, todo eso lo pueden estar haciendo, ¿ok? Entonces aquí el estilo, la visibilidad, todo ese tipo de cosas, bueno, eso ya depende del estilo que a ustedes más les guste. Bueno, aquí en la parte de la derecha encontramos lo que es el rango de los precios, ¿sí? Con relación a lo que va en el momento. En este caso dice que va en 30.540 el precio en estos momentos. Si nosotros ponemos, digamos, este rayo que tengo acá horizontal, me dice que lo puse en el precio de 31.143. En dado caso yo quiero cambiarle las coordenadas, ponerlo, digamos, en 30.000, ya el de una vez se me activa en ese precio. ¿Listo? Si ven cómo se me volvió. Ok, entonces eso por ese lado. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá en los activos. Aquí nosotros tenemos lo que son el activo que ustedes quieran buscar, de Forex, bolsa de valores, lo que les decía anteriormente. Y en la parte de la derecha tenemos más es como una red social o algo así por el estilo. Bueno, en la parte de arriba es donde ponemos la lista de seguimientos. La siguiente es lo que es alertas. Y en la siguiente ya son como notificaciones de personas que te escriben según tus análisis que a veces subes a TradingView y todo ese tipo de cosas. Ideas de otras personas, ¿sí? Aquí puedes ingresar y revisar los gráficos de otra persona. Todo ese tipo de cosas te va a permitir a ti también estar al tanto de las ideas de personas que están también revisando gráficos muy similares a los tuyos. Digamos, en este caso estamos revisando a Bitcoin y esta persona ya hizo su análisis y puedes darle play para ver cómo se
ha venido después de después de que él hizo este análisis, cómo se ha venido eh, resolviendo, es decir, como luego de ciertas horas, cómo se va reproduciendo, por decirlo así. Aquí cuando nos sale este gráfico, aquí es propaganda de TradingView cuando la cuenta es gratis. Le damos cerrar y me aparece este gráfico, ya también lo quitamos y no nos interesa porque no queremos ahorita pagar esas membresías, ¿listo? Y por otro lado, vamos aquí, bueno, aquí es lo que los mensajes que te envían, aquí puedes revisar lo que te escriben, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, por acá vamos a revisar en la parte de abajo, vamos a devolvernos aquí a lo que son los activos y en la parte de abajo vamos a moverlo un poquito para arriba, podemos poner acá analizador de criptomonedas, acá te muestra Forex, acciones, lo que les decía anteriormente, aquí ustedes pueden escoger lo que ustedes necesiten, ya digamos en este momento tengo lo que son criptomonedas, acá te muestra lo que son movimientos de algunas monedas que en cuanto a volumen, digamos de compra y venta, de algún activo, ahorita están vendiendo, el exchange, bueno, son muchas cosas que nos ayuda también acá a revisar, entonces para que lo tengan en cuenta, acá está el buscador, lo pueden buscar de esta manera, y hay muchas formas o filtros en el cual me ayudan a buscar lo que yo más necesito, la temporalidad y todo ese tipo de cosas. Para muchos la temporalidad a veces es un poquito difícil de entender. Recuerden que la temporalidad la tenemos aquí arriba, 1 hora, 4 horas, un día. Eso quiere decir la manera en que nosotros podamos ver las velas más a fondo. Yo puedo poner una vela de 1 hora, que en este momento la estoy viendo así, pero yo quiero ver qué es lo que ha ocurrido en esta hora. Entonces nos vamos a temporalidades más pequeñas y ya podemos ver que en esa hora han venido una serie de velas que la van conformando. Entonces eso me va a permitir a mí poder tener una mejor visualización y una mejor análisis a la hora de operar el mercado. ¿Listo? Entonces, traders, espero les haya gustado este tutorial. Es un tutorial muy rápido, pero si lo necesitan ver varias veces, mírenlo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí en la barra de comentarios y con el fin de que nosotros nos podamos estar apoyando. Yo también comencé desde cero, ahorita ya pues tengo mi propia academia, estamos llevando a cabo excelentes resultados con todos mis estudiantes y bueno, aquí también tienen un curso gratuito en el cual se los recomiendo al máximo. Hay mucha información en mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video porque de eso se trata. Que vamos a crecer todos, vamos a ayudarnos entre todos, vamos a apoyarnos y nos vemos en el siguiente video, traders. Un abrazo. Chao, chao.